Buenas tardes, vamos a probar que ya empecé a grabar. Hola, hola. Vamos a grabar hoy, domingo, a las 5 menos 5 de la tarde. Vamos a grabar el capítulo 5 del libro, pero es como el 10.º encuentro. Em, eh, el grafo del deseo de Alfredo Eidelstein. Entonces nos habíamos quedado en el capítulo 5. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Bueno, em, preguntas y respuestas, lo imposible, neurosis y psicosis. Vamos a comenzar atendiendo a algunas preguntas o cuestiones planteadas por ustedes. Claro, la enunciación viene así porque este es un curso de posgrado dictado por Alfredo y después desgrabado y convertido en libro de texto, ¿no? La primera pregunta que me formuló uno de ustedes es sobre el tipo de relación que guardan entre sí, condición absoluta e incondicionalidad, dado que ambos términos se vinculan al deseo y a la demanda respectivamente. Los términos condición absoluta e incondicionalidad no nos dan cuenta de la relación que guardan entre sí el trío necesidad, demanda, deseo. El problema de ese trío es que en uno de sus tres términos, la necesidad, el sujeto es mítico. Claro, ¿por qué es mítico? Porque eh, se toma como punto de partida y se mitifica algo que está por fuera del orden simbólico y que sería allende el orden significante, ¿no? Eh, pero como primero es la palabra, no tenemos la posibilidad de acceder a lo que había antes de la palabra, ¿no? Por eso se lo mitifica, eh, sujeto mítico de la necesidad, como si hubiese un sujeto que tuviese necesidades y no demandas, ¿no? Ya que la demanda sí está dentro del orden simbólico porque es una concatenación de significantes, ¿no? Entonces, em, el problema de de ese trío es que en uno de sus términos, la necesidad, el sujeto es mítico. Por eso, para ser más preciso a ese mismo trío, desde el punto de vista psicoanalítico, vamos a ir sustituyéndolo paulatinamente por el trío goce, demanda, deseo. Que el goce está ligado a la pulsión y se enuncia en la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Por lo tanto, ya goce pertenece al universo simbólico, ¿no? Em, Podríamos decir que ahora estamos en un punto intermedio en el camino de esa sustitución. Debemos poder hacer con el trío, necesidad, demanda, deseo, una maniobra equivalente a la de la tópica freudiana y que
como era yo, como era consciente, inconsciente, preconsciente, y después pasó de hacer yo, ello, super yo, yo, ello y superior, está bien. Esa maniobra, dice acá Eidelstein, se debe poder reproducir con este trío necesidad, demanda, deseo. Bueno, es una forma de decir. Y que cada uno de sus elementos cobre el estatuto de topos de lugar no métrico. Esto es lugar definido por su posición en relación con los otros y no por su ubicación autónoma respecto de una escala de medida cualquiera. Bien, bueno, de algún modo eso es lo que he venido aclarando en lo poquito que llevamos de lectura, ¿no? Así, la demanda, por ejemplo, está entre la necesidad y el deseo. La demanda fractura la continuidad necesidad-deseo. Claro, no se desea lo que se necesita, podríamos decir, ¿no? Em, por eso no hay continuidad y está fracturada por la demanda. Em, se desea siempre otra cosa e introduce la discontinuidad estructural en ese trío. Y si la demanda produce ese efecto por estar entre, lo que hay que pensar entonces son las relaciones que guardan la demanda y la necesidad, por un lado, ahí va a estar la incondicionalidad, y la demanda y el deseo, por otro. Ahí va a estar la condición absoluta. Claro, el deseo sería el corcel que tira del carruaje de la demanda. Podríamos hacer una alegoría. Este, la relación de la demanda con la necesidad es incondicional porque, dada nuestra concepción del sujeto, la necesidad no le impone ninguna limitación a la demanda. Claro, eso eh, quiere decir que no se desea, que no se demanda lo que se necesita, ¿no? Es decir, no hay ninguna condición eh, desde el ámbito de la necesidad, siempre va a haber una interpretación eh, de un tercero que pueda señalar, eh, objetivar esa necesidad, pero la demanda es independiente de esa necesidad así objetivada. La demanda es una pura producción de cadenas significantes, una detrás de la otra, digamos, por decirlo de un modo topológico que quede así como graficada, ¿no? Una detrás de la otra. Entonces, la relación de la demanda con la necesidad es incondicional porque la necesidad no le impone ninguna limitación a la demanda y este es un postulado psicoanalítico fundamental. Em, Aunque acá nos topamos por fuerza con la cuestión de que este trío está mal armado porque, a decir verdad, la única necesidad que persiste en el sujeto hablante es la necesidad lógica. Es necesario que, y cualquiera de las otras necesidades vitales pasa a ser considerada como mítica. Bueno, ahí se separa claramente al lenguaje de la mítica naturaleza, ¿no? Estas
serie de frases no muy conocidas eh, de Lacan, que por el hecho de hablar creen que son, ¿no? La ontología anudada al hecho de ser hablante seres. Ser hablante seres em, contradice lo que intento decir, ¿no? Porque no se, no se traduciría ser hablante, somos seres hablantes, sino que sería em, porque hablo, creo que soy, ¿no? Eh, entonces aquí separa lo mítico, lo natural, de el lenguaje, diciendo, bueno, la única necesidad que subsiste en el sujeto, ya que es un parletre, un hablante ser, es la necesidad lógica eh, de, que se aborda eh, en las lógicas deónticas. Em, digo, si alguien quiere abordar em, este tipo de lógicas, lo puede ir viendo por ahí. Em, la posición psicoanalítica es que en el sujeto hablante no persiste ninguna necesidad, ni siquiera la necesidad vital fundamental de no morirse. Claro, le podríamos preguntar al suicidio, ¿no? Produciéndose una transformación que llamamos presencia-ausencia. La presencia del otro con mayúscula como objeto de amor se vuelve determinante, más importante que cualquiera de los objetos de la necesidad. El amor entonces es más importante que cualquier necesidad. O sea, aquí está equiparando presencia con amor. Amor sería la presencia de ese otro con mayúscula, ¿no? Y es solo eso. Em, es importante que quede como subrayado, ¿no? La presencia de ese otro con mayúscula que es encarnado en primera instancia por la persona de los primeros cuidados, a eso se le llama amor. Este, no tiene nada que ver con la poesía, que bueno, en ciertos casos es la peor poesía. No tiene que ver con la poesía, con la mujer amada, con el amor de mi vida. Este, no, es presencia. El amor, entonces, es más importante que cualquier necesidad, más aún en el reino del sujeto hablante, no hay ninguna necesidad vital, aunque toda necesidad de este tipo es vital por definición. Em, claro, la presencia es vital. Imagínense que este, sin ese otro, el cachorro humano moriría, ¿no? Pero aún a pesar de eso, en el reino del sujeto hablante no hay ninguna necesidad vital. Hay demanda y hay deseo. Em,
No hay ninguna necesidad vital que pueda ser de límite al amor. Por eso, eh, entre necesidad y demanda se establece lo ilimitado, ¿no? Perdón, lo incondicional. Solo las necesidades lógicas pueden hacerlo. Entonces, la incondicional, entonces la incondicionalidad es el primer efecto lógico de la demanda sobre el campo de la necesidad. En todo sujeto humano, siempre que su posición esté determinada por la demanda, encontramos el efecto de la incondicionalidad, porque la demanda introduce siempre la condición de la incondicionalidad respecto de las necesidades vitales. Bueno, es una forma muy formal, por decirlo de algún modo, de decirlo, ¿no? Pero yo estoy más de acuerdo con decirlo a medias, no tan preciso porque parecería, em, es decir, el efecto de lo que hemos estado hablando efectivamente tiene que ver con que la demanda introduce siempre la condición de la incondicionalidad respecto de las necesidades vitales. Formalmente está preciosamente dicho, y parece una ecuación matemática, pero eh, no es lo que sucede. El efecto es ese, pero lo que sucede es eh, otra cosa, que por el hecho este, de que eh, las necesidades vitales no subsisten en el sujeto hablante, en el parletre no subsiste las necesidades vitales. Por ese hecho se da una ruptura, eh, y queda la necesidad en el campo de lo mítico y la demanda produciéndose eh, con independencia de lo que haya sido alguna vez antes del lenguaje, ya que no podemos saber qué pasó antes del lenguaje, ¿no? Porque todo hecho es hecho del lenguaje, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando del sujeto? Que es lo que, para lo que se prepara un psicoanalista, porque lo que va a aparecer en su campo de trabajo es un sujeto. ¿No? Pero hay también, seguimos leyendo, pero hay también un efecto de la demanda, ya no sobre la necesidad, sino sobre la demanda misma. Es el efecto sobre la demanda producido por la presencia misma de la demanda. Dado que la demanda está constituida por elementos significantes y no por signos, se produce aún un nuevo efecto, un más allá de la demanda, algo que de la demanda es más allá de ella misma. Eh, de vuelta, preciosamente expresado de un modo formal, pero eh, el efecto, pero no está expresado el proceso porque el proceso es mucho más enrevesado de explicarse, ¿no?
Eh, Dado que la demanda está constituida por elementos significantes, se produce aún un nuevo efecto, un más allá de ella misma. A mí se me ocurre explicarlo siempre que abordo estas situaciones. Em, Se me acaba de ir, como siempre lo explico. Eh, entonces, el, la naturaleza de la demanda es em, que hay una demanda detrás de la otra por el hecho de que hay un deslizamiento metonímico, eh, que hace que se vaya pasando, de un significante a otro. ¿M? Eso produce como efecto un más allá. Por la insistencia de las demandas se produce un más allá. Es un producto teórico al que le llamamos deseo, ¿sí? Eh, Podría ser otra la interpretación, podría ser otra la teoría, pero en este caso, hablamos de eso, que eh, se le ocurrió a Lacan que esa insistencia de la demanda se la podía, este, supongo que a Lacan, en el campo del psicoanálisis lacaniano se dice de esta manera, ¿no? Este, Se le ocurrió que, a esta insistencia de la demanda, le corresponde, el deseo, ¿no? La insistencia de la demanda es el deseo, es lo que hace que no podamos parar de demandar, ¿no? Y a eso lo ubica como un más allá de la demanda, ¿no? Todo el tiempo estamos planteando, a la demanda como más allá de la necesidad. Este más allá debe ser entendido en un sentido freudiano. Cuando Freud escribe Más allá del principio de placer, denuncia su error, haber creído, como se creyó durante toda una etapa de la historia del pensamiento, que lo determinante para el sujeto era el principio de placer, que todo sujeto humano actúa en función del soberano bien. De vuelta, le preguntemos a los suicidas, pero no hace falta ir tan lejos, ni plantear un imposible como preguntarlo a un suicida, justamente, ¿no? Este, Preguntémosle, a nuestras adicciones, a nuestros, em, actos repetitivos. ¿M? Y ahí nos vamos a dar cuenta que el principio de placer no nos gobierna. Hay un más allá. Freud descubre que hay algo que no está determinado por el principio de placer, sino que es determinante del principio de placer. Sino que es determinante del principio de placer, claro. Es decir, hay algo que de existir, nos lleva hacia el principio de placer. Freudianamente hablando, quiere decir determinante. Decimos que más allá de la necesidad está la demanda, pero hay un efecto de la demanda realmente paradójico que se convierte en el más allá de la, misma demanda. Hay un efecto de la demanda que se convierte en el más allá de la misma demanda. Es el deseo. Y si podemos decir que respecto de la demanda, la necesidad no constituye ninguna condición, diremos ahora que el deseo respecto de la demanda es condición absoluta. Claro, porque, em, objeto A, deseo, demanda.
em, el objeto A y deseo serían la transmisión y el motor de un móvil, que sería la demanda, ¿no? Y por eso es condición absoluta. Para que haya deseo, tiene que haber demanda, y para que haya demanda, tiene que haber deseo. En la clase pasada dijimos que la expresión condición absoluta, por las implicancias que ésta tiene en la filosofía, conlleva la noción de causa. La causa del verdadero acto del sujeto está siempre más allá de la demanda, y es algo innombrable. Si está más allá de la demanda, no se lo puede nombrar. Em, Se habla de objeto A y de deseo para tratar de eh, estructurarlo teóricamente, ¿no? Bueno, que es el descubrimiento de Lacan, el objeto A. La causa del verdadero acto del sujeto está siempre más allá de la demanda. Vale decir, hay un determinante del amor que no está determinado por el amor. Hay algo que determina al amor y que el amor mismo no puede determinar: el deseo. Sigue amor como presencia, ¿no? No nos apartemos de eso, porque me parece que se comete el error de confundir amor como en el lenguaje común hablamos de amor, ¿no? No siempre que tenemos tres se constituye un trío. Hay que demostrar que tales tres constituyen un trío. Para nuestro caso, necesidad, demanda, deseo, em, no lo hemos demostrado. Solo hablamos de la dupla necesidad-demanda por una parte y de la dupla deseo-demanda por la otra. Ahora, ¿por qué constituyen un trío? ¿Por qué hay que considerarlo como un trío? Son un trío porque lo que se produce como pérdida específica de la necesidad se recupera en cierto sentido a nivel del deseo. Hay una cierta comunicación entre necesidad y deseo, em, que están en los lados opuestos del trío, ¿no? Acordémonos que está en el medio de la demanda. Em, entonces hay una cierta comunicación entre necesidad y deseo. El problema es que es una conservación con transformación. Hay una inversión en la relación. De la particularidad propia de la especie se pasa a la particularidad propia del deseo del sujeto. Em, Del objeto particular de la especie, en tanto que irremediablemente perdido a causa de la demanda, hay un retoño
el objeto, el objeto E, el objeto A, causa del deseo. Objeto causa, particular para cada sujeto. Particular para cada sujeto porque em, las se puede decir objeto A para todo sujeto, pero en la medida que es causa, tiene características particulares para cada sujeto. Esta relación entre necesidad, demanda, deseo es en forma de banda de Moebius. La banda de Moebius es una superficie topológica de una sola cara, em, que se la puede este, elaborar, se la puede sumergir en el espacio tridimensional, tomando una banda, por ejemplo, una de las formas, tomando una banda de papel y haciéndole una media torsión y uniendo los extremos, ¿no? Así, de esa manera, corroboramos que es una superficie de una sola cara, ¿no? Em, em, bien, vamos a abordar el tema de la banda de Moebius más adelante. Otra pregunta que me hacen es, ¿por qué si Lacan progresa hacia el abandono de la representación, siempre hay modelos o esquemas que funcionan como representación de nociones en su enseñanza? Claro, porque la representación sería un modo de de no estar en sintonía con la construcción significante que es el parletre, ¿no? Es decir, em, para cada caso, en cambio, la representación vendría a eliminar el para cada caso, ¿no? Sería para todo caso. Em, entonces, vamos a ver, porque hay modelos o esquemas que funcionan como representación de nociones en la enseñanza de Lacan. Em, los sujetos que se encargan del significante puro son los científicos. Por ejemplo, los matemáticos, no los psicoanalistas. El psicoanalista está siempre llevado a enfrentarse con el hecho de que el significante en el sujeto produce efectos de significado, porque justamente de lo que sufre la gente que viene a vernos como analistas es de esos efectos de significado. El problema con que se enfrenta Lacan es la relación significante-significado, y su respuesta es que el significante determina el significado, cosa absolutamente oscura para todo sujeto neurótico.
Dicho en términos de Saussure, em, la imagen acústica determina el concepto. Esa es la vuelta de tuerca que produce Lacan, em, y que da por tierra con cualquier platonismo que subsistiera eh, en el algoritmo de Saussure, ¿no? Em, pero para todo sujeto neurótico no es obvio esto, ¿no? Para todo sujeto neurótico em, le parece que vive en un mundo de ideas este, em, que nombran a las cosas, por decirlo de alguna manera no tan bien dicha. Matecito. Dice entonces, me parece que el progreso de la enseñanza de Lacan pasa por ir eligiendo representaciones que respondan cada vez mejor a la estructura de representación que le corresponde al sujeto hablante. Vale decir, dar con esas representaciones que puedan coincidir cada vez mejor con el material que debemos enfrentar y operar en la práctica analítica. Y eso es distinto de abandonar radicalmente toda representación. Para Lacan hay que conservar siempre cierto nivel de intuición, porque ésta no desaparece jamás en nuestro sujeto. Bueno, tendría que buscarlo en algún diccionario de filosofía. Tengo el Ferrater Mora, ahí lo podría buscar. ¿Qué entiende em, Eidelstein por intuición? Porque recuerdo que em, desde un punto de vista racional, la intuición se construye una vez que se ha aprendido la teoría. Eh, a partir de que se ha aprendido la teoría, eh, por ejemplo, eh, la física, em, la física clásica, bueno, vamos a ir más concretamente, la teoría del electromagnetismo, o em, eh, la mecánica ondulatoria. Una vez que se ha aprendido, se ha estudiado, se ha leído muchas veces, se ha fijado, ahí aparece la intuición, ¿sí? Entonces uno frente a problemas nuevos, ocupa la intuición que está construida con lo que ha aprendido para resolver esos problemas nuevos que se van presentando, ¿no? Pero aquí, como usa el término intuición Eidelstein, no sé a qué se refiere, ¿no? Para Lacan hay que conservar siempre cierto nivel de intuición porque ésta no desaparece jamás en nuestro sujeto. Lo que no hay que perder de vista es que a la intuición hay que poder representarla tal como la encontramos operando en el sujeto, determinada y no determinada. Claro, aquí me da la impresión de que es intuición en el sentido en el que estoy pensándola. La intuición es determinada, dice acá. Em, y es determinada justamente por esa aprehensión que hubo antes, ¿no?
Nuestro camino avanza hacia el abandono de los tipos de representaciones que no nos sirven y progresa hacia el encuentro con los tipos de representaciones que sí nos sirven. Este periplo está regido por la siguiente lógica. Las representaciones hacia las que avanzamos son las que mejor incluyen en su lógica interna el hecho de que el decir determina la representación intuitiva. Me parece que este es el problema. Y aunque nos movamos en los niveles más abstractos, claro, el decir determina la representación intuitiva. Otra, este es otro aspecto de la intuición. Em, que la intuición, em, eh, que la representación intuitiva está determinada por el decir en el sentido de que una, eh, un significante determina un significado, ¿sí? Como dijimos, em, la imagen acústica determina el concepto, ¿sí? Determina es estructura el concepto, ¿no? Entonces me parece que este es el problema, y aunque nos movamos en los niveles más abstractos, el de los nudos borromeos, por ejemplo, siempre necesitaremos una pizarra para poder comunicarlos, una representación. Los físicos, los matemáticos y los lógicos plantean que la física, la matemática y la lógica tienen un nivel metalingüístico. Vale decir que está más allá del decir. Y Lacan les trata de recordar siempre que en algún momento tendrán que comunicarlo a otros sujetos, aunque más no sea a otros matemáticos, a otros físicos y a otros lógicos. Y en ese momento no lograrán escapar al hecho de que ninguna comunicación humana se puede producir a nivel, a nivel metalingüístico. Entonces no hay metalenguaje porque toda teoría este, está comunicada siempre en un nivel básico para poder comunicarla justamente, ¿no? Em, hay un este, relato que no sé si lo tiene a Einstein por protagonista o a Ernesto Sábato. Alguien se lo encuentra a este personaje, un físico famoso, y le pregunta si le puede explicar la relatividad. Y comienza a explicarla el físico famoso en términos eh, muy técnicos. Y la persona que había preguntado no entiende. Eh, trata de, el físico trata de explicarla en términos más comprensibles y tampoco entiende la persona que había preguntado y eh, trata de ser más pedagógico el físico, eh, eh, utilizando términos este, y figuras y representaciones y metáforas más populares. Y cuando finalmente la persona que había preguntado dice, eh, ahora entendí relatividad, el famoso físico dice, bueno, sí, pero esto ya no es relatividad, ¿no? Eh,
A eso se refiere, calculo, em, em, el profesional de la disciplina física, matemática. A eso se refiere con que no hay metalenguaje, hay eh, una instancia metalingüística. Eh, a lo que le responde Lacan, no hay metalenguaje porque siempre es para explicar algo, para poder comunicarlo, se lo hace este, con un lenguaje eh, coloquial, digamos, ¿no? Em, y ahora la última pregunta, no me he quedado conforme con lo que acabo de decir, pero bueno, veremos si aparece después el problema más adelante. Y ahora la última pregunta planteada por uno de ustedes, que es una pregunta doble. Por un lado, ¿se puede hacer coincidir enunciación e inconsciente? En forma parcial podemos decir que sí, al menos tal como, como presenta las cosas Lacan en el grafo del deseo. Hasta la altura del seminario 12 aproximadamente, porque luego en la última parte de su enseñanza, todo esto pareciera invertirse. Bueno, enunciado y enunciación, em, si mal no recuerdo, lo vimos cuando vimos a Jacobson, sí, ahora recuerdo. Y en Jacobson estaba la idea de que el shifter eran aquellas partículas del código que permitían pasar del enunciado a la enunciación. Me acordé muy prolijitamente de eso, pero sinceramente eh, no es algo que me quede claro. Em, y el shifter tenía que ver con em, los pronombres personales de la primera y segunda persona de, del singular. ¿M? Yo, tú, pero bueno, principalmente con la primera. Em, dice, ahora lo que no hay que perder de vista es que, bueno, y entonces había una diferenciación entre enunciación y enunciado, quién era el sujeto del enunciado y quién era el sujeto de la enunciación, ¿no? Em, entonces, si enunciación la hacemos coincidir con el inconsciente, entonces el sujeto de la enunciación será el sujeto del inconsciente, será el sujeto. ¿M? Y el enunciado será el yo. ¿M? Ahora, lo que no hay que perder de vista es que la localización del sujeto de la enunciación es siempre paradójica respecto de la del sujeto del enunciado. El sujeto del inconsciente es ese que está entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Aunque, rigurosamente hablando, deberíamos decir que está algo más del lado de la enunciación, porque en los enunciados se trata de contenido y en la enunciación de actos de palabra. Esta cuestión será desarrollada con todo el tiempo que se merece en las próximas clases. Bueno, por otro lado, ustedes preguntan por el grafo del deseo y la estructura diversa de las dos cadenas significantes
La cuestión es compleja. De todos modos, recuerden que dijimos que para el caso del grafo del deseo no puede haber aristas que salgan de un lado em, y no lleguen a ningún lado. Como tampoco puede haber aristas que lleguen a algún lado no partiendo de ninguno. Recuerden también que construimos la unión de esas aristas del grafo según la estructura del 8 interior. Postulamos así las dos cadenas en continuidad. Lacan plantea que para localizar al sujeto, tal como lo encontramos en la experiencia analítica, hay que ir a buscarlo en el intervalo, en el entre, y que a esa condición hay que agregarle además la lógica del 8 interior. Buscamos entonces un sujeto intervalar, pero buscamos también un sujeto en cierta repetición. Y esa repetición es producida precisamente como 8 interior. Noten que si nos faltara alguna de esas dos dimensiones, el entre, la falla del encuentro, y la repetición, su búsqueda, no tendríamos la estructura del sujeto neurótico con la que trabajamos. En suma, necesitamos del entre, de la clínica de la pregunta, de la duda, pero necesitamos también, de manera imprescindible, de la repetición, de una pregunta que tenga que ver con lo que vuelve. Digámoslo así, estructuralmente hablando, no hay síntomas sin repetición, pero aún podemos dar una vuelta de tuerca más a la cuestión. El psicoanálisis exige la presencia de la repetición para la constitución del sujeto, pero a su vez el psicoanálisis sabe bien que la repetición como tal es una suerte de paradoja, porque en toda repetición hay algo que falla respecto de lo repetido. Es decir, se repite siempre de una manera distinta. Llegamos así, o sea que hay que estar muy bicho, digamos, para poder pillar em, esa repetición en el caso que se está trabajando, ¿no? Llegamos así a la cuestión de la localización del objeto A. El objeto A justamente quedará localizado en el entre de la primera vez, el original, y la segunda vez su repetición. Será entonces eso que se pierde entre la primera vez y su repetición. Y así dicho, queda claro que se trata de un efecto de orden simbólico. En otras palabras, la repetición requiere de una estructura simbólica, la cuenta, la numeración, que la sancione como tal, solo para un sujeto, para el que siempre es la primera vez, no habrá objeto A. Y precisamente porque no habrá este efecto de pérdida propio de la repetición. Solo para un sujeto para el que siempre es la primera vez, no habrá objeto A. Bueno, está dicho de manera paradójica porque, o sea, es paradójico que lo diga así, ya que em, no habrá objeto A, coincide con la extracción del objeto A. Y esa es la clínica donde aparece neurosis, eh, neurosis obsesiva, neurosis histérica. Em, En cambio, la clínica de la no extracción del objeto A o de la holofrase es donde el objeto A está presente. Y cuando aquí dice solo para un sujeto, para el que siempre es la primera vez, no habrá objeto A, em,
creo estar interpretando que se refiere al caso de la psicosis, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí, página 78. Em, Página 78, al principio. Ahí nos quedamos. Este, y ya continuaremos la próxima vez. Hasta luego, muchas gracias.